bienvenidos a la cuarta emisión de Crónicas Marplatenses. ¿Cómo le va, señor Nicolás Carlos Alberto del Corazón de Jesús de las Mercedes Carmona? Bien, bien, muy feliz, recién llegado de Italia, de Italia y Lourdes. Un viaje largo. Pues sí, porque lo hice a pata, así que digamos estoy bastante cansado. Pensé que podría venir en un buque. ¿Cómo lo trata el frío? Bien. Estoy caminando mucho y siento que me cala los huesos, algo que nunca se ha dicho. El viento, el invierno ha llegado, podríamos decir, parodiando cierto programa, cierta serie de HBO. Exactamente, esto es Crónicas Marplatenses, programa número 4. Hablaremos de malandras esta vez. Malandras. ¿Cómo se define? A ver, yo el otro día estuve buscando sinónimos en el diccionario que se había sacado la revista Barcelona. Uh-huh. Vendría a ser malandras, chantas, chantapufis, atorrantes, compadritos sinvergüenza. Sí, el compadrito ya un poco más pesado, sinvergüenzas, jodones. Digamos, el límite hacia la maldad sería el asesino, cosa que no es un malandro. No, serían, a ver, un malandro debería ser un Loki. Ajá, de la mitología nórdica estamos hablando, una especie de pícaro. Un pícaro, de las pícaros, otros sino un pícaro. Exactamente. Bueno, además que malandras, pícaros. Y de eso hablaremos hoy. De eso estaremos hablando hoy. Porque malandras le da una cosa medio canyente. Sí, le da una cosa rea, ¿no? Más rea, sobre todo como lo sabe Héctor. Héctor la rea. Héctor la rea. Gracias. Falta el platillo. Bien, ¿tiene algo para contarme acerca de las redes? Bueno, le voy a dar las formas de comunicación. Nos pueden encontrar en Facebook como Crónicas Marplatenses, en Instagram como @Crónicas Marplatenses. En este momento el señor Carmona está sacando una foto con nuestro sensual rostro. Intentándolo. También tenemos... Saludo para la foto. Ahí está. Nuestro Twitter es @Crónicas Marpla. Nos pueden encontrar en YouTube como @Crónicas Marpla. Perdón, no como @, nos pueden encontrar en YouTube como Crónicas Marplatenses. Ahí subimos los programas, estamos ¿no? subiendo, sí, con demora, pero también de durazno, pero también estamos subiendo Visto Inmortal con los chistes. Sí, impresionante. Se para no llorar. Perdón, acá nos olvidamos la tercera pata del equipo, nuestro amigo Gonzalo Vera. Pero la principal. Operando, sí, precisamente. El que tiene el ancho de espada. Y bueno, ¿algún WhatsApp? Me estaba olvidando el número de teléfono, el fijo. No sé cuántos teléfonos fijos del que da, pero bueno, que tenga teléfono fijo 493-4000 493-4000. Y se pueden comunicar por WhatsApp al 15-68988-15156 898815. Luego vamos a estar repitiendo las vías de comunicación telefónica. Sí, Carmona. A nosotros nos sirve mucho este tema de las vías de comunicación para después comentar en el programa la temática elegida a veces por el público. Nos pueden recomendar temas como fueron tragedias, después por otro lado las historias de amor marplatenses. En ese sentido estamos abiertos a escucharlos. Siempre es bueno, o quizás sepan, no tengan un tema, pero sí se conozcan alguna historia que quizás les guste compartir, y por ahí en base a la historia surge el tema y vamos adornando el programa con otras historias similares. Yo estaba en el año 1958 y así. Claro. Y nos pueden dar su testimonio fiel de eso. Estaría bien. Pero bueno, vamos a estar esperando a los oyentes que nos mandan algún mensaje recomendándolos. También recibimos amenazas, recibimos amedrentamientos, recibimos todo tipo de consejos. ¿Tiene algo que contarme acerca de, por ejemplo, con respecto a este fin de semana? Si hay algo para hacer, ¿no? En este caso no, fuimos a la mezquita la semana pasada de Mar del Plata Histórica y Misteriosa. Estuvimos en ocasión del Ramadán, donde el Sheikh Mohammed nos contó un poco lo que tiene que ver con la liturgia en sí de los musulmanes, y también sobre específicamente el Ramadán. La verdad que estuvo muy bueno, y fueron casi 65 personas, 63, 64 personas. Así que estamos muy contentos por la repercusión que hemos tenido. Más gente de la que va a la cancha de Sarandí.
Ganando amigos. Seguimos todavía, sí. Sí. Pero bueno, se la merece ese club de probeta. A ver, bueno, vamos. ¿Sabe qué? Usted que. Perdón, disculpe, me estaba adelantando en el guión. Sí. No olvidé los mensajes. ¿Hay mensajes? Hay mensajes, nos llegan. Específicamente, en este caso, nos han llegado a la página de Facebook. Pero bueno, todas estas redes que usted ha nombrado Twitter, sirven Facebook, para comunicarse. En este caso, seguimos con la metodología nombre y letra inicial del apellido. Ajá. Por ejemplo, Lidia G. No sabía la historia del cacique Cangapol. Felicitaciones. El cacique Cangapol, el miércoles pasado estuvimos hablando sobre las batallas. Anduvo lanceando como un campeón. Exactamente. En ese caso era el cacique, digamos, de la zona, el más importante. El cacique bravo. Nicolás el Bravo. Que no soy, como el que tenemos no acá. soy yo, justamente. Después Mario F. Nos pregunta algo raro. A ver si usted lo puede responder. A ver. ¿Estudiaron algo? Falta que diga muertos de hambre. ¿Son escritores? Contéstele usted. ¿Qué es definición de escritor? Bueno, sí, el que escribe no es. A ver, que escribe, es profesional. En mi caso no. ¿Qué quiere decir ser profesional? Sí, que te ¿Recibir paguen una por el- remuneración? Claro. En mi caso no soy, yo creo que soy un amateur, cuentista de terror, dentro del género fantástico también. Me acordar después que le cuente algo que le estoy contando, algo que estoy escribiendo sobre Batal, un texto de ciencia ficción en Batal. Bueno, entonces quiere decir que es escritor. Nada más. Usted no escribió nunca. No, pues escribe muy bien usted. Usted escribe bien. Más o menos. Hay que denunciarlo con todo. Pongamos las cartas sobre la mesa. Los puntos sobre las IES. No, las de pocas no. El tema de si estudiaron algo. ¿Usted estudió algo? Sí, respondemos. tecnicatura en periodismo, sí. Muy bien, me parece muy bien. Yo soy licenciado en turismo. Como si fuera poco, en Mar del Plata. No sé por qué. Bastante bien, no, bueno, es que hay que. Si la turística no está mal. Sí, estaría bueno que nos usen, ¿no? Entre varias. Estaría bueno que la ciudad nos use un poquito, porque si no uno estudia y es lo mismo que nada. Pero bueno, no importa, ganando amigos, seguimos. Siempre, sí, siempre hay que ser tan benevolente como somos. Quería hacer una consulta. Dígame. Ante estos pícaros, estos malandras, estos atorrantes, tramposos, también podría ser. Ujú. ¿Cuál es su posición? Bueno, es complicado. Uno no debería ser amigo de los malandras porque están afuera de la ley. No debería, dije. Yo en mi caso conocí uno, no viviendo aquí en Mar del Plata, que era medio malandra. Era simpático, porque para ser malandra hay que ser simpático para poder ingresar en el círculo íntimo de la gente, por supuesto, para que se crean que uno es amigo, para después poder taimarnos. Pero en este caso no sé si pude entablar una amistad con este muchacho, pero es una relación difícil ser amigo del malandro. Sí, digamos que de cierto modo, bueno, es que por ahí malandra depende de la acepción de malandrés, podemos decir. No es que algún Andrés esté mal, sino cierto. Qué difícil, sí. Depende del grado, digamos. Generalmente los amigos de uno no se los busca en el colegio de cualquier profesional, ¿no? No, ninguno ha estudiado en Oxford de mis amigos, no, ninguno. Generalmente los amigos de uno tienden a ser más atorrantes que otra cosa. Exactamente. Así que, bueno, de cierto modo, tampoco que sean unos malandras con prontuario. Por eso el límite es la muerte, es el ser asesino para el malandro. Pero bueno, sé que seguí con la Ouija. Ajá. Y capturamos otra psicofonía de este fantasma erudito, el fantasma tucumano. Muy bien. Que le saqué el nombre y apellido. ¿Cómo se llama? Tiene apellido de sindicalista. ¿O cómo se llamaba cuando estaba vivo, no? Este Creo fantasma. que todavía el nombre persiste, es uno de los males que tiene el más allá. Uno se lleva toda la carga. Se lleva hasta el nombre, no el DNI. No me gusta. Y el abrigate que hace frío, bueno, tampoco. No juego más. Tenemos una psicofonía del fantasma tucumano que lo vamos a escuchar ahora. Hablaré hoy acerca de un personaje muy
especial y que su principal característica, su principal particularidad es la de ser un personaje ficticio, un personaje literario. No por esto deja de ser un personaje real, porque deberíamos definir realidad antes que juzgar qué es y qué no real. Bien, es Ubu de quien hablaremos, pero para hablar de Ubu debemos hablar de su creador, quien fue Alfred Jarry, nacido en 1873 en París. Jarry consideraba que el simbolismo debe traducirse literalmente por la palabra libertad. Y pensándolo así y viviéndolo así, escribió cuando tenía apenas 15 años su Ubu Rey, obra que fue estrenada en París en el año 1896 y cuyas polémicas llevaron a su autor a la fama. Después su personaje revivió en El almanaque del padre Ubu, en Ubu encadenado, en Ubu sobre la colina, pero Jarry se quedó solo con su personaje, grotesco soberano que nadie perdonaba por su simbólica verdad, célebre y al mismo tiempo rechazado. Se lanza a escribir, pero su disconformidad por una vida ordenada y vulgar, el consumo del alcohol y el agotar pronto sus fuentes de ingreso le hicieron conocer el hambre y la miseria. Y así Jarry terminó su vida, pasó sus últimos días en un hospital. A partir del estreno del drama Ubu Rey, Jarry se identifica vital y totalmente con su personaje. Y en la línea de Gerard de Nerval y también de Baudelaire, Latremont y Rimbaud, coloca la poesía en el primer rango de su existencia privada, consiguiendo hacer de esta el mejor de sus poemas, ya que la poesía no es únicamente un producto escrito, una simple sucesión de imágenes y de sonidos, sino una manera de vivir. Jarry y su personaje Ubu lo ponen en práctica, en efecto, mediante sus actos en el día a día. Un humor implacable y destructor, que siendo la más diáfana expresión de la irrefrenable repugnancia que le producen la estulticia, la falta de belleza y la hipocresía generalizadas, llega a constituirse en su personal manera de realizar la consigna que siempre predicó: absoluta rebelión frente a la totalidad de la simpleza. En la obra Ubu Rey, el protagonista es un capitán de dragones del rey Wenceslao de Polonia, que por incitación de su mujer, la cual es una grotesca parodia de Lady Macbeth, se deja tentar por la ambición del trono. Y así, bueno, es como urde un asesinato y termina matando al soberano y a uno de sus hijos. Una vez proclamado rey, este empieza a buscar de una manera desesperada, reunir fondos, y empieza a matar de una forma absurda a los magistrados y a las personas importantes. Y cuando menos se lo espera, estalla la guerra con Rusia. Bueno, después el padre Ubu logra escapar y busca por ahí nuevos horizontes donde denotar su poder. ¿Por qué elijo al padre Ubu? Si bien hablamos de malandras, de tipos con estas características, el padre Ubu no es malo, pero sí es un reflejo de las vicisitudes y las dicotomías que todos tenemos. Grosera marioneta simbólica, Ubu es mucho menos y mucho más que un personaje. Su brutalidad, su crueldad, el lenguaje absurdo y vulgar que refleja su incontinencia, encierran la parodia de todas las instituciones y todos los regímenes en una anárquica y despiadada negación. Ubu es a la vez sanguinario y demagogo.
llega al poder por un homicidio, pero también desposee a los magistrados, a los nobles, y presiona con impuestos a los campesinos, y él mismo es recaudador. Pero cuando llega el momento de la guerra, huye y se esconde. Hay una escena, una de las mejores escenas para mi gusto, es en la que dentro de una cueva, cuando está huyendo, él y algunos compañeros se topan con un oso. Entonces el padre Ubu sube hacia un altillo, una especie de colinita que había ahí en la misma... Una especie de colina que había ahí nomás dentro de la cueva. Y mientras sus compañeros pelean con el oso, él se pone a rezar el Padre Nuestro. Y es un simultáneo de el avanzar del Padre Nuestro y de la pelea con el oso. Y continúa el rezo y continúa la pelea. Y cuando sus amigos logran vencer, él se da los créditos diciendo dice algo así, lo tengo aquí. Padre Ubu, bajando. Podéis sentiros contentos de estar todavía vivos. El seguir hollando la nieve de Lituania lo debéis a la magnánima manera de ser del Señor de las Finanzas. Él se ha despiscado, deslomado, desgañitado y recitando Padres Nuestros por vuestra salvación. Y he manejado con tanto arrojo la espada espiritual de la oración como vosotros las armas materiales. Y el aquí presente palotín cotiza el perecedero pistolete explosivo. No hemos llevado todavía más lejos nuestra abnegación. No dudé ni un segundo en subirme a la roca más alta para que mi oración llegase antes al cielo. Esto es la escena sexta del acto cuarto. Por un lado, Ubu representa el lado negativo de la humanidad. El lado negativo de la humanidad. La ambición, la codicia, la estulticia. Pero es también un insulto que se está lanzando, es una metáfora de un insulto que se está lanzando ante una sociedad absurda. Quizás este personaje pueda servirnos como ejemplo de una sociedad absurda, que podría ser, ¿por qué no?, la nuestra. Jarry lo escribe a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero yo creo que podría adecuarse bastante bien ahora. Cuando hace que el rey Ubu le confisque todos los bienes a los nobles, por ejemplo, está siendo rastrero, está siendo corrupto, pero lo está haciendo con funcionarios que también lo son en ese momento. Estos son tan estúpidos y maliciosos como su propio amo. En otra obra, en Ubu Encadenado, por ejemplo, hace una fuerte crítica a la democracia, como antes había hecho con el gobierno tiránico. La historia transcurre de tal manera en la que termina vendiéndose a sí mismo como esclavo, y los principales objetivos son los grilletes, la cárcel, y es sanguinario, pero anhela con el mismo ímpetu llegar a la esclavitud, en contraposición absoluta al poder que buscaba anteriormente. Ubu va a los extremos, el egoísmo más recalcitrante, la pasión más grotesca, grosera, lo vulgar y lo anárquico se encuentran en él. Pero es todo una visión crítica del absurdo de la sociedad. Recomiendo leer las obras de Jarry, las de Ubu, que son Ubu Rey, Ubu Encadenado, Ubu en la Colina, Ubu Cornudo y los almanaques del padre Ubu.
En internet debe haber alguna obra también representada seguramente en algún portal que sería interesante también de verla, pero invito a su lectura. Cuando encontramos personajes que no son ni buenos ni malos, es satisfactorio, porque de por sí han logrado desembarazarse, quitarse esa definición subjetiva de bondad o de maldad. Si bien hay que mantener un orden y hay reglas establecidas y en las cuales estamos de acuerdo, filosóficamente el bien y el mal son materia para conversar. Volvimos del corte, estuvimos escuchando a nuestro fantasma, también a Charlie, con influencia, que son unos mejores. Iba a decir voy a seguir ganando amigos, pero son los mejores temas de Charlie. Quizá de lo. Bueno, nada. No quiero ganar más enemigos porque nos van a venir a fajar. No, por eso. Pero Charlie es un grosso. Sin duda. Es un monumento vivo. ¿Sabe qué? Le quería contar algo. ¿Sabe qué? Ajá. Hace poco estaba leyendo sobre. ¿Se acuerdan los supermercados? Bueno, no se acuerdan, pero hay unos supermercados que se llamaban Minimax. ¿Aquí? En Argentina. Ajá. Todo el mundo sabe. Y que con la visita de un personaje que en su momento era el hombre más rico del mundo, los entraron a prender fuego. Estoy hablando de década de 70. Eran una cadena de supermercados que para él sería como tener un puestito callejero, nada, o sea, sería un vuelto. Sí. Digamos, un crecimiento de nada, de monedas. Era de Rockefeller. El famoso, no un señor llamado Roque, apellido Feller. El famoso Rockefeller. Nada que ver con el primo de Ricardo Ford, Roquefort. Pero ¿sabe qué? Me estaba acordando de eso. Y justamente recién estábamos en el corte. Me estaba acordando que tiene alguna historia referida al respecto. Generalmente, por lo menos en estos cuatro programas, comenzamos con una historia del mundo. Claro. Antes de ingresar a Mar del Plata. Todavía estamos por Viboratá. Crónicas mundiales sería en este caso. Y vamos a hablar del falso Rockefeller, justamente. De un malandra que se hacía pasar por pariente de Rockefeller. Más falso que dólar celeste, como dijera el Diego. De Rockefeller. Los Rockefeller fueron, la verdad, de los primeros millonarios conocidos y admirados por su fortuna. En este ascenso de un tiempo a esta parte de la sociedad por empoderar al que tiene más que al virtuoso en otras cosas. Hijo de inmigrantes alemanes, John Davidson Rockefeller mostró desde chico una habilidad muy particular para los negocios, para hacer guita, exactamente. Tal es así que en el pasado fue conocido como el hombre con más guita, el hombre más rico del mundo. Sus descendientes han seguido acumulando, imagínense, formando parte de este 1%, perdón, casi lo asesino, formando parte, decía, del 1% más rico, vio en estos porcentajes que andan circulando, de que el 1% tiene más plata que el otro 99% en el mundo mundial. Bueno. Un Jeff Bezos, pero de aquella época, el fundador de Amazon. Exacto. Pero en este caso nos preguntamos quién era Clark Rockefeller. Christian Gerhard Reiter, muy difícil, pero es así, nació en Alemania. Caramba. El 21 de febrero de 1961. Este hombre es uno de los impostores más célebres de la historia, ya que gracias a su facilidad para timar a las personas, logró hacerse pasar por uno de estos parientes de Rockefeller y vivir cómodamente por más de 10 años. Estamos en presencia, casi diría yo, de un mitómano o de un malandra hecho y derecho justamente. Ya desde que puso su primer pie en Estados Unidos y después el otro, empezó a mentir en épocas aduaneras que no son estas, claramente. Se queda rengo, disculpe. No, en este caso no. Decía que en épocas un poco más fácil de ingresar. Sí, era más. El tipo llegó al país y dijo que en avión llegó y dijo que era invitado del embajador alemán. Y lo dejaron pasar. Una cosa un poco extraña.
Luego de eso vivió con la familia Sabios, a quienes convenció de ser un acaudalado estudiante de intercambio alemán que le habían robado todas sus pertenencias en el aeropuerto y que pronto le enviarían dinero desde Alemania. No te hagas problema, el lunes la tía Pocha me va a mandar la plata. Exactamente. Christian luego se muda a California con el objetivo de obtener la ciudadanía casándose con una que sea igual de malandra que él. Vio que estos arreglos se hacen con gente parecida. Y es así como, con 22 años, contrae matrimonio con Emmy Jersil Dange. Al parecer, Carl la convenció de que si no se casaba con él, tendría que regresar a Alemania. Le fue a llorar la carta. Dale, casate, que si no me echan. Dale, ¿qué te cuesta? Dale, por favor, dale. Así, con ese tono se lo dijo. En donde claro, el tipo decía, me van a mandar de vuelta a Alemania, donde me van a obligar a luchar en la Guerra Fría. Cosa que era una guerra de espías, no había una batalla ahí, justamente. Una guerra indirecta, como hablábamos la semana pasada. Pero el tipo le hacía creer que iba a entrar en batalla. A las mentiras verdaderas. Bueno, Amy justamente pediría el divorcio varios años después, tras afirmar que Carl la abandonó al día siguiente de la boda. Así que estamos más o menos viendo cómo era este malandrín. Después de esto, o sea, para seguir en su... adopta el nombre de Clark Rockefeller, justamente, con el que se consagraría con su estafa maestra. Conoce a Sandra Voss, se ve que también era medio seductor. Una exitosa empresaria a quien logró engañar durante 12 años. También esta Sandra. Hay que dejarse engañar. Carl le contaba sus historias sobre su supuesta poderosa familia y le dijo que había nacido en Nueva York y que era el preferido de su abuelo John. Justamente este Rockefeller millonario. Caramba. En el año 1995, Sandra se casa con Clark Rockefeller y en el 2001 tienen una hija llamada Wright. Nombre ficticio que le había dicho Clark que se llamaba su abuela materna, que tanto quería. Me está gustando este tipo. Tras años de Es mi amigo. Quiero ser amigo de Clark Rockefeller. Tras años de matrimonio, Sandra comienza a sospechar que su marido no se le caía ni una moneda ni que lo den vuelta. Por lo que contrata a un detective privado, Sandra, quien finalmente descubre la verdadera identidad. Puchón. Después del divorcio, Carl secuestra a su única hija, motivo por el cual obviamente es apresado. Christian Carl Herstreiter fue un hombre frío y calculador, un mitómano, un verdadero malandra. Bueno, usted sabe que justamente iba anotando acá para no olvidarme. Usted sabe que soy medio Dory. Una película de Buscando a Nemo. Sabe que los alemanes tienen algo raro, ¿no? O sea, para mí son parte del eje. En la Segunda Guerra estaba el eje. Cuidado, sí. Luego luego de los atentados en las Torres Gemelas, tuvo el eje del mal. Un amigo con los clubes de fútbol habló, para no ganarme enemigos, no lo voy a nombrar, el eje de la Jetta. ¿Alemania? No, sin Alemania. De clubes argentinos. Hay uno de La Plata, uno de Avellaneda. Sí, pero no, por favor. No vamos a decir quién es. No. Respetamos a todos acá. Y yo creo que son hay 3 países que son parte del eje de la rareza. Y hay un cuarto ahí que está medio colado. Alemania, Rusia y Japón. Usted busque videos de cosas raras en Rusia. Yo vi un video que un tipo se pelea con una camioneta. Le ponen la camioneta, lo encierra la camioneta adelante, bajan 5 tipos vestidos de muñecos tipo trencito de alegría y lo fajan. O sea, cosas así, eso es Rusia. Japón también, Japón tiene bares donde uno va y se sienta a tomar café abrazado un peluche. Cosas raras. Qué raro. Y Alemania tiene cosas raras también. Bueno, saca muñecos que hacen estas cosas. Saca precisamente personajes como este. Son gente rara. Me hizo acordar el cuento de Borges, que está en Historia Universal de Infamia, perdón. El inverosímil impostor Tom Castro, este personaje. Ajá. Que hacía algo similar a lo que sería Los árboles mueren de pie. Exacto. Pero solo que el tipo no tiene nada que ver. El original creo que era alto, este era petizo. Uno tiene pelo lacio, el otro ruloso, nada que ver. Y me estaba acordando también que con un tío de Buenos Aires que también entraría en categoría de chantas o malandras por otras cosas.
tenía un método de colado infalible. Como entrar de colado, por ejemplo, en una conferencia de prensa, a una platea, si uno estaba en la Popular. Tiene que ver, no lo puedo explicar por radio porque tiene que ver con algo visual, como la actitud, cómo hay que poner el rostro. Con algún tipo de... Es una impostación actoral casi, el método de colado. Que es también una forma de casi de estafa. Exactamente. Y esto que vamos a estar hablando con respecto a lo que es casi una estafa también, es una historia ocurrida en el casino, que no vamos a nombrar al protagonista, vamos a nada más citar las iniciales, pero me parece que vamos a ir punteándola y después vamos a dejar para el próximo bloque una parte. Es una historia conocida de la ciudad, ¿no? Es que se escucha más o menos conocida, pero yo tuve en los suburbios, investigando para tener una fuente confiable, al menos. Claro. No tengo las 3 fuentes. Al no tener 3 fuentes bien confiables, voy a tirar nada más la JW. No hay voy a tirar nada más una sigla. Claro que sí, que lo han echado. Una persona vinculada al casino me contó que hay 2 personas que nunca fueron muy bienvenidas por la suerte o la ayuda a la suerte. En el casino central, estamos hablando. Ajá. Uno falleció, era Gerardo Sofovich, y otro es este personaje, que vamos a llamar nada más JW. Son uno de los pocos que pudieron romper esto de decir, bueno, siempre la casa gana. Siempre pasan muchas cosas raras en el casino. Hace poco una mujer, hace unos 11 años, una mujer fue retirada de la sala después de haber sufrido un infarto, después de haber perdido cientos de miles de pesos. Y sí. En los baños hay prestamistas a veces. Es una cosa rara, es un submundo que es muy interesante. Muy interesante. No sé si recuerda la manzana 115. Sí. La de Moría, que estaba llena de casas de empeño. Bueno, ahora se mudaron un poquito más para allá. Están un poco de enfrente ahora. Sí. Pero, ¿sabes que ahora que tiramos esta intro, lo voy a dejar con el cliffhanger como la semana pasada? Me parece muy bien. El apostador que vamos a llamar JW nada más, dijo que en épocas que hizo saltar la banca en las épocas de Alfonsín, el tipo, llevándose alrededor de $2.600.000. Tenía alrededor de 40 personas en diferentes mesas. Apostados. Esto es verdad. Y 40 personas apostadas. Y les voy a contar cómo es la palabra clave, pero después del corte. ¡No! Perdón, amigo. Si quiere, si a usted le parece, vamos a... Se nos va a morir un infarto, Gonzalito. No, yo también. Yo antes. Pero si a usted le parece, vamos a adelantar, nada más para que la vinculación entre Tete Custarot, y la metodología de este sujeto. Si le parece, después de la tanda, la seguimos. Espacio publicitario. Bueno, volvimos. Quedó el misterio de Tete. Por favor, continúe. Tete. Justamente estaba comiendo acá chisitos, que era un apodo del sujeto. Todo tiene que ver con todo, diría Pancho Ibáñez. Todo tiene que ver con todo. Algunos ya van allá de estar sabiendo acá la historia. Por favor, ¿de quién estoy hablando? Continúe. Este sujeto Tete no estaba involucrado en esto. Tete era la voz de mando. Resulta que este sujeto, cuando jugaba, parece, según nos cuentan las fuentes, solía jugar a tercera docena, o el método ya progresivo. O sea, apostaste 20, no salió, apostás 40, no salió, apostás 80, claro. No salió, apostás 160, y así. 20, así. Y a la voz de Tete Custarot era cuando había que apostar. Era la palabra clave. La palabra clave, Tete Custarot. Increíble. ¿Qué iba a saber que Tete Custarot? O sea, la cuestión es que hay 2 versiones.
uno dice que al ver que eso está prohibido en el casino, por supuesto. uno dicen que lo descubrieron, otros dicen que se puso a hacer barullo. La cuestión es que cualquiera haya sido el caso, lo sacaron y lo suspendieron. No es que te echaste por video lugar, sino que lo suspendieron 10 años sin poder pisar el casino. Las versiones, algunas versiones no muy confiables, me dijeron que desde arriba de un árbol el tipo con un handy seguía dando las voces Te gusta, cambio, la porca está en la cocina, cambio. Pero no, la fuente más confiable me dijo que fue desde un hotel, del balcón de un hotel que estaba enfrente. Esa me lo creo un poco más. Porque la versión inclusive era pintoresca. La versión que supuestamente falsa era que merecía ser verdadera, que es que el tipo en un momento de emoción se cayó del árbol cuando ganó un montón de guita. Era más interesante. Era la vieja manzana 115, como le comentaba. Sí. Que supuestamente ganó cuando salió el momento el número 29. Que eso fue cuando dicen que se cayó, pero bueno. En este caso, ahí fue cuando le prohibieron, le dijeron acá no pisás más. Y sabe que tenemos, por una obra maestra de la producción, Qué grande. un audio de, no lo van a reconocer mucho la voz, no fue editada la voz, es un audio viejo de una entrevista televisiva, por eso van a escuchar un audio de fondo un poco VHizado, muy raro, pues del año el 13 de agosto de 1989, a 2 días de que yo cumplí 8 años. No era mi fecha de nacimiento para no comprometer a terceras personas. Vamos al audio. Nadie se explica por qué me echan. Es una cosa que es anormal, atípica. Arranca hace 5 o 6 años. Me echaron muchas veces, pero da la casualidad, como dije ayer en una radio, que me echaron siempre cuando gané plata. En el 81, cuando salté a la banca de Necochea, me echaron otro día. En el 83 gané una plata grande, me echaron de vuelta. En el 86 gané $1.500.000, me echaron de vuelta. El año pasado, el anteaño, perdón, gané $900.000, me echaron de vuelta. Y ahora venía recuperando 100 millones de australes de la cantidad que voy perdiendo y me echaron de vuelta. De pronto yo me pregunto si es cierto cuando dicen que en los últimos meses venís perdiendo $600.000. Sí, en 45 días perdí $600.000, ¿verdad? No, nunca miento, no tengo necesidad de mentir. Aparte de la cerca el casino lo puede justificar. Justamente en un diario que salió hace unos días en La Capital, que es un diario muy importante, salió que del 5 de agosto a la fecha el casino batió todos los récords de ganancia, que nunca ganó en invierno tanta plata como ganó ahora. ¿Desde qué edad jugás? De los 22 años, 21 años, 22 años. ¿Ahora tenés? 38. En todos estos años, ¿cuánto pudiste haberle dejado al casino? Yo calculo que en 14, 15 años al casino tranquilamente, y sus funcionarios lo saben muy bien porque lo han manifestado, que soy el jugador más grande que tuvieron de todas las épocas, me habré perdido unos 13, 14 millones de dólares, 15 millones de dólares tranquilamente. Yo no me juego la plata de mis empleados y la plata de la gente, o sea, yo juego la plata que me sobra. Ay, entendámonos bien, o sea, loco. Cuando vos jugás, de pronto no tenés ganas de ir a jugar a Monte Carlo, a Las Vegas, ¿tenés invitaciones o no te animás allá? No, he jugado y tengo invitaciones. Justamente hace poco llegaron de Las Vegas para invitarme a jugar y se hizo una fiesta en el Alvear Palace. Me invitaron para ir a jugar, pero yo quiero jugar en la Argentina. O sea, no soy argentino, yo soy chileno. A los 3 años vine al país, pero me considero tan argentino como cualquier argentino porque tengo 34 años de argentino y 3 de chileno. O sea que de repente quiero jugar en mi país, tengo todo mi país y no quiero sacar divisas, irme a jugar a otro lado. Puedo ir a jugar a Paraguay, como he ido cuando se inauguró el Hotel San Bernardino, invitado por el gobierno de Stroessner. Puedo ir a jugar a Las Vegas, puedo jugar a Monte Carlo, puedo ir a jugar a cualquier lado. Pero mi afán y mi meta es jugar en la República Argentina porque primero soy nacionalista, segundo porque toda la plata que gané la gané en la República Argentina y tercero porque quiero ganar o perder en la República Argentina. Si yo pudiera jugar donde yo quiera con mi dinero, pero mi gran sueño y mi anhelo es poder jugar en la República Argentina. Ahora, si no me dejan jugar y ahora me echaron y me van a dar 10 años, como dicen. ¿10 años de suspensión? Ayer hablé con el interventor y dice que me van a dar 5 a 10 años porque esto fue a legales y porque hay mucha animosidad conmigo. Entonces, si se llega a cumplir eso, que puede ser verdad, tienen que agarrar el pasaporte, agarrar los dólares, agarrar un avión y irse a jugar a Estados Unidos. ¿Qué va a hacer? Bueno, qué malandra, vio lo que es el aparato. Qué increíble.
Esto soy, digamos, malandra, no es un malandra en el sentido estricto de delincuente, digamos, malandra jugador. Sí, malandra sí. quizás simpático. Sí. Quizás simpático. Pero como dicen, hay quien dice que todo vuelve, ¿no? Ajá. Muchos años después de esto, pasaron varios años, en diciembre del año 2013, no sabemos con qué método, si volvió con los 40 personas, si seguía gritando Tete Custaró, se cambió por, no sé, Pampita u otra. JW, el personaje este, ganó el casino, salió y lo quisieron asaltar. Ah, recuerdo esa noticia. Tras haber ganado una suma importante de guita en el casino, un grupo de 5 delincuentes, como dije anteriormente, entró a asaltarlo, este apostador, vamos a llamarlo así, que tuvo una buena noche esa época, ese día, se fue con un amigo, con el dinero encima, y al salir de un vehículo, en el vehículo un grupo de 5 delincuentes intentó arrebatarle la plata. Dijo, justo nos metimos en el Costa Galán y la policía nos salvó. Le dijo en medio de internet. Este jugador, cual personaje de Dostoyevsky, casi mezclado con un mal relato policial, con toda la pesadilla, supuesta pesadilla. Fue al casino con un amigo, lo llamamos XX acá. Me tocó ganar la última bola y me vieron todos, me campanearon. Igualmente cobré en una oficina privada y salí por la puerta lateral. Luego el protagonista de la historia continuó. XX me esperó con el auto afuera y había 2 vehículos más que nos iban a acompañar. O sea, calcule la tarasca con la que andaba, perdón, con tarasca, guita, la sucia, la viva, billulla. La billulla. Y había 2 vehículos más que nos iban a acompañar. A 10 cuadras nos damos cuenta de que cerquita nos seguían 2 Fiat. En un semáforo, un tipo bajó con un arma y asustado nos metimos en el Costa Galana. Ahí había un policía que nos salvó. Me quiero la... Y sabe que tengo la plata y encima estoy con mi hija. Estoy todo asustado. Dijo terminando el relato del jugador. Símil Dostoyevsky. Esta era simpática, quizá un atorrante, un malandra simpático. No sé si usted tiene algo más para... ¿Tiene algo más? Porque con respecto a después vamos a mandar un tema con respecto a esta historia. ¿Quiere mandarlo ahora? ¿Le parece mejor? Me parece muy bien. Vamos con Ruleta de los Piojos. Vamos a esperar un segundito mientras... Lo agarraste desprevenido. Le estoy pegando una gambeta, soy pobre Gonzalito. Por favor. Las gambetas que no tiro en la cancha las tiro. Y carecidamente meter un planchazo en la tibia. Acá, que son las que tiro yo generalmente jugando al fútbol. Yo reconozco que soy un pésimo jugador de fútbol. Yo reconozco haber ido al casino en algunos momentos y tenía una pequeña martingala, que vamos a decir un método. ¿Ese era su amigo? Martín Gala. No, Martín Gala, un amigo. Martín, el sobrino menor de Roberto Galán. Primo de Sofía. Que tiene un nombre específico, los que juegan poquitito y a chances. Y he tenido mis buenas rachitas. No, la bestialidad de Javier. No, señor. Casi más digo el nombre. Casi más digo el nombre. Bueno, vamos a escuchar Ruleta de los Piojos. Bueno, venimos a escuchar los Piojos. Justamente con Ruleta. Para hablar acerca de esta historia casinera. ¿Sabe qué? Tengo ganas de escuchar una historia suya. ¿Y por qué lo dice con voz de Aspen? Porque Millennium. Estamos escuchando clásicos. Siempre en Mega, todos tus clásicos. Yo voy a contar una historia de 2 embusteros de los inicios. Nos encontraron, nos descubrieron. De la Mar del Plata. De la Mar del Plata que nacía alrededor del Saladero, más o menos 1880 y pico. Con Paulo Coelho de Meirelles. Exactamente. Hemos tenido 2 grandes mentirosos y taimados en esta zona, en los inicios de este pueblo. Uno era Delgado, no que era flaco, sino que de apellido Delgado, un paisano de la zona. Gracias. Y el otro era Ventos, un portugués que era igual o peor malandra que el antes mencionado Delgado. Parece que este Ventos se estaba escapando de Brasil y venía pueblo por pueblo luego de mandarse una macana en cada uno de los lugares, que inexplicablemente desde Brasil ha llegado vivo a Mar del Plata. Y
hay espacio para mandarse macanas Y de hay, Mar del Plata. y hay espacio. Nuestro amigo Ventos era un mentiroso compulsivo. Cuentan que un vecino lo fue a ver a su rancho, cercano al Saladero, en la época donde se ubicaba la Fonda del Huevo, algún que otro rancho y el Saladero. No había más nada en este lugar. Y que antes de que cruce la tranquera, Ventos lo abarajó preguntándole si sabía cuántas vacas había vendido ayer al vecino este que venía. Seguramente la mitad, dijo el vecino. ¿La mitad de qué? De cualquier suma que yo diga, Ventos, usted es un mentiroso. Así lo tenían. Ventos era de escaparse por la zona con su caballo para atemorizar a los vaqueanos sobre la luz mala. Se escondía entre los matorrales y luego que el incauto salía por la zona a inspeccionar, entraba a la casa y le afanaba todo lo que podía. Dicen que a veces hasta se robaba la yerba. O sea, exactamente, era un cebado. Delgado también tenía de las suyas, ¿eh? Parece que era un aficionado a la riña de gallos, pero que vivía del mangueo y que cuando perdía se escabullía siempre antes de que lo encuentren. La historia de Ventos y Delgado la narra Julio César Gascón, un historiador de los más conocidos de nuestra ciudad, y da fe de 5 veces que pudo escapar a lo de su hermano en Dolores, no Gascón, sino Delgado, a caballo para pedirle prestado y pagar lo adeudado. Pero una vez, tal vez en la anécdota más grande que tengan juntos, simpáticos con la luz mala. la anécdota más grande que tienen juntos es en un fogón que contó, que convenció a más de uno de que tenía los mejores tordillos plateados de la región y que en este momento no tenía ninguno porque había vendido todos y que en este momento le estaban por llegar unos de color celestito. Sí, les hizo creer a los amigos del fogón que le estaban por llegar unos caballos celestitos y que había vendido. No se me desmaye, por favor. Y dice que de los anteriores, de estos tordillos plateados, lamentó mucho deshacerse porque eran tan buenos que el inglés se puso terco, el que les compró los caballos, y le pagó cualquier fortuna. Lo gracioso es que dice que al día siguiente pudo ver cómo nadaban al lado del barco del inglés rumbo a Inglaterra. Como que se fueron nadando hasta Inglaterra. Era un mitómano, un mentiroso compulsivo, y parece que los amigos le creían. Pero ¿qué pasa? Se recuerda que en ese mismo fogón, Delgado, viendo que Ventos se estaba llevando toda la atención, dice: déjeme sentarme, abran la rueda, que hay mucho humo. Claro, se había sentido que había uno más bolacero que él. La historia que cuenta Delgado, ese mismo día, el de los caballos celestes, no era menos espectacular. Parece que siendo capataz de estancia, vio una avestruz al galope, Delgado, y él venía comiendo un durazno, y le revolvió el carozo, y volteó el ave creyendo que la había matado. Al año siguiente, pudo ver más o menos por la misma zona, Delgado, un árbol semoviente. Un árbol que conseguía grandes velocidades. Al acercarse, pudo observar con asombro que era el avestruz que había sobrevivido con el árbol de durazno en la cabeza. Esa es la historia de Ventos y Delgado. Mientras que Juan se nos está muriendo en este instante. No tiene perdón de Dios. No. Ninguno de los dos. Esto ahora es son dos. Y esto son dos cracks. Teleescuchas, esto es algo que el historiador Julio César Gascón pone en uno de sus libros. Quiere decir que esto es nuestra historia. Me hizo acordar dos cosas, disculpe. Antes de que pasemos a escuchar un tema, me hizo acordar una anécdota que estábamos hablando en uno de los cortes. Estábamos hablando de un libro llamado El humor de Borges, escrito por Alifano, que fuera secretario de él. Y contaba Borges que una prima de la madre, si no me equivoco, era muy religiosa, ¿no? Y el padre de Borges era un tipo bastante anticlerical. Entonces, a veces cuando los visitaba la prima de la madre, le decía: oiga, ¿usted no se enteró lo que pasó en la iglesia de San Nicolás? Ay, no, don Jorge, ¿qué pasó? Oh, pero no se enteró, no le da vergüenza. El caso de las hostias envenenadas. Hasta que la mina entraba. Y después dice: ¿usted le parece? ¿Qué pasó? Lo del cura con... No se habla de otra cosa en Buenos Aires. El cura con los ametralladores del púlpito. Podrían haber sido parientes de Ventos y Delgado, ¿eh? Capaz que eran de la misma calaña.
Ahora podemos ir con algo de música. Vamos a estar escuchando, ya que estas personas sean grandes mentirosos, grandes simuladores, van a haber sido delanteros winners. Vamos a escuchar The Great Pretender por Freddie Mercury. Ahí pasa Donald Trump saludando al primer ministro norcoreano. ¿Qué pasa con los sonidos? Estamos experimentando dificultades técnicas de aquel lado. De este lado estamos experimentando dificultades mentales. Pero bueno, eso ya lo saben. Pero no es culpa de Gonzalito. No es culpa de Gonzalito, Esto no es se culpa. mezcla todo. Acá la culpa, siempre la culpa es de... No, pobre Gonzalito. Estamos experimentando unos pequeños problemas técnicos que ya se van a solucionar. Muy bien, arranquemos o Porque continuemos. vamos a continuar con esto, pero cambiando rotundamente el ángulo de la información, diría Santo Biasati. Excelente. Por ponerlo. ¿Sabe que hay un caso muy sonado que lo hemos estado buscando para... Lo hemos querido tocar en la primera emisión, la de tragedias, Ajá. la historia, pero es una historia que, bueno, es fuerte y pensamos que iba a ir demasiado abajo para la primera edición. Sí, sí, sí. Entonces dijimos, bueno, preferimos tocar otras, que fue el caso del famoso caso Monzón, que en este caso, el caso de Carlos Monzón, que mató a Alicia Muñiz, no es un caso de malandra, ni siquiera simpático, es de un cobarde asesino. ¿Y por dónde lo enfocamos Lo que entonces? tenemos es un spin-off, en cierto modo. ¿Qué quiere decir spin-off? Vendría a ser como para el ciudadano una de a pie. historia- Para el ciudadano de a pie, a ver, es en cine lo que se... A ver, por ejemplo, cuando hay un personaje, una historia, una trama paralela, se desarrolla esa trama paralela, que se le da más forma, por ejemplo, en las películas de terror, Annabelle, en tanto a las de El Conjuro, o Los Pingüinos de Madagascar, en tanto a Madagascar. Yo justo iba a ir por esa rama, Por ya que ese tengo lado, niños claro. chicos, por ejemplo, los Avengers, y después te sale Thor. Claro, en realidad es al revés. En realidad en eso es lo que se hace es un crossover. En realidad, o sea, como que las películas dentro de un universo cinematográfico hay varias. Thor, Un cross de derecha, un crossover. claro, un cross de derecha. Bueno. Pero bueno, la cuestión es un spin-off, tanto de un personaje. Pero vamos a, antes de adelantar, ya les vamos anunciando que esta historia va a ir en dos partes. Pero mientras tanto, antes de eso, vamos a contarles la historia. Alicia Muñiz fue asesinada por Carlos Monzón el 14 de febrero del 88, pocos minutos antes de las 6 de la mañana. Tras caer en estado de inconsciencia del balcón en una casa del barrio La Florida, luego de ser golpeada y asfixiada por Monzón. Su hijo, por aquel entonces de 6 años, se encontraba durmiendo en la misma habitación donde ocurrieron los hechos. Pero volvamos un poco los pasos. La tarde del 13 de febrero, el día anterior, ella regresó a la casa del boxeador con el pretexto de buscar a su hijo. Esa noche salieron a tomar algo antes de irse con el chico, mostrándose públicamente juntos, enunciando a su círculo de amigos una probable reconciliación. Ajá. Primero se dirigieron a una fiesta de cumpleaños del locutor y conductor, ¿se acuerda? Sergio Escupitajo Velasco Ferrero, Sí, donde se encontraron con el facha Martel, Adrián Martel, alias el facha, que los invitó junto a otra amiga para ir a beber el Club Peñarol. Al volver a la casa, y según palabras de Monzón, comenzó una fuerte discusión por un tema de dinero, ya que Alicia le decía supuestamente que le mezquinaba la cuota mensual que le daba por Maximiliano, el hijo. ujú. De forma violenta, el boxeador comenzó a pegarle fuertemente, hasta que la modelo perdió la conciencia. Esta basura le pegó, que tenía la mano ponida, y posteriormente la arrojó por el balcón. El cuerpo de Alicia Muñiz, solo con una bombacha, presentaba fracturas múltiples del cráneo, con una lesión en el codo derecho y una notable fractura en la rótula izquierda. Esta imagen fue retratada, fue fotografiada y fue tapa de varios diarios y revistas. Pero volvamos al hecho. Monzón gritaba: Alicia se mató, Alicia se murió.
El 17 de febrero los restos de la modelo fueron sepultados en el Panteón Argentino de Actores del cementerio de la Chacarita. Tenía apenas 32 años. El juicio se llevó a cabo acá en Mar del Plata, desde el 26 de junio del 89. Y desfilaron varios personajes que se contradecían entre sí. Quienes recuerden aquella época o quienes puedan buscar la película Monzón, el segundo juicio, se ubicó con Norma Leandro en el papel de la jueza, podrán recordar que había mucha gente que estaba a favor de Monzón, o sea que había gente que decía vamos campeón y gente que gritaba asesino, están las aguas divididas. En el juicio aparece un personaje llamado Rafael Crisanto Báez, El personaje. que más conocido como el Cartonero Báez. El Cartonero Báez, que hasta estuvo en boca, recuerda, en boca del Diego, cuando lo nombraba el presidente el de señor Boca Ferino de esa manera. era presidente de Boca. Pero antes de ir a esto, vamos a contar que este ciruja, el Cartonero Báez, recorría el barrio y supuestamente fue atraído por los gritos. Este insistió en que Monzón tomó a Alicia del cuello y luego, supuestamente, cuando ella se desmayó, la arrojó por el balcón como una bolsa de papa, literalmente, como una bolsa de papa. Se cambió Monzón el pantalón por un pijama y luego se arrojó encima de ella. Rafael Crisanto Báez, el Cartonero Báez, es el protagonista de esta historia, que vamos a estar desarrollando en el próximo bloque. Pero antes de hablar de él, vamos a escuchar un audio, porque como justamente estábamos comentando el tema, un oyente del programa, ¿Qué era? Tom Matute, Buenísimo que el participe. seductor de las musas, nos mandó un audio contando una anécdota personal con el Cartonero Báez. Así que si los inconvenientes técnicos han sido solucionados, vamos a proceder a escuchar a nuestro oyente. Allá por mis años mozos, cuando todavía no era poeta ni seductor de las musas, me encontraba trabajando en un locutorio en Arenales y Colón, y un día de repente aparece un señor mayor, mirá, vende un libro, me dice que no recuerdo el título del libro, lo veo así, no recuerdo no recuerdo bien la escena porque fue hace mucho, ¿no? Pero me dice, mira, vende un libro, que yo cuando lo empiezo a ver me dice, ¿vos sabés quién soy yo? No, que el Cartonero Báez, me dice. Mirá, me quedé, viste, sorprendido. Bueno, me contó, ahora no recuerdo muy bien, pero cómo había sido todo, bla, bla, bla. Y se fue, obviamente no le compré ningún libro, pero bueno, el tipo lucraba había escrito un libro sobre todo lo sucedido del caso Monzón. Luego, más adelante, me acuerdo que vi en la tele, no, eso fue mucho antes, cuando estaba el juicio, que se encuentra el facha Martel fuera del juicio con el Cartonero Báez y le dice, pero usted vio ¿de dónde lo vio? Y de más o menos 15-20 metros, se agarró un libustrín, qué sé yo, y le señala el cartel de enfrente y le dice, ¿podés leer la calle? ¿En qué calle estamos? Y no podía leer la calle, o sea, era medio irrisorio que haya visto a 20 metros. Bueno, no es prueba de nada eso, ¿no? Pero bueno, es un dato anecdótico. Bueno, buenas noches y me voy corriendo a seducir musas. Abrazo. Qué grande Gastón Matute. Un saludo. Un saludo, es un grande. Lo pueden pasar a visitar algún día, después vamos a estar dando instrucciones a través de nuestra página de Facebook. Bueno, vamos a continuar con la historia, hablando ya del Cartonero Báez, y tenemos una entrevista, también un audio del Cartonero Báez, del año 92. Pero eso después del corte. Espacio publicitario. Bueno, volvimos del corte. Vamos a continuar. El caso vamos con el juicio específicamente, porque es donde el Cartonero Báez toma protagonismo, que es en el juicio. Claro. Al cuerpo de la modelo se inició 2 autopsias. La segunda, realizada, demostró que ya estaba en estado agónico cuando cayó del balcón del primer piso del chalet. La semana pasada hablamos del tema de cómo caen. Claro, generalmente cuando alguien cae, en el sentido, por ejemplo, alguien cuando cae sin
sin conocimiento. Claro, cuando cae sin conocimiento cae como una bolsa de papas como nosotros. Exactamente. Cuando alguien cae con conciencia, aunque sea Un suicida. aunque sea, siempre hay un acto reflejo que es poner las manos, poner algo, correr la cabeza, en fin. En este caso cayó sin método de defensa esta mujer. Entonces se dictaminó que a través también de la autopsia que había una fractura del cartílago tiroides y el hueso ioides. El hueso ioides es un hueso poco conocido, que de hecho algunos dicen que es un hueso y otros que te dicen que es un cartílago. No hay ni siquiera una... Es el huesito que está acá, atrás de la lengua. Es la cartícula de la lengua. El hueso o cartílago cartícula de la lengua ahí. Que generalmente en casos de asfixia, cuando es asfixia mecánica, o sea, asfixia por ahorcamiento, se rompe. Porque es muy frágil. Por eso no califica, para algunos no califica como hueso y es cartílago, para otros califica como hueso muy débil. Ajá. Este caso estaba roto, lo que representaba que no se rompe gente por caída, sí por caso de estas asfixias. Al golpear contra el suelo, ya desvanecida, tuvo el estallido de cráneo. El 3 de julio del 89, Monzón fue condenado a 11 años de prisión, acusado de haber asesinado a Alicia Muñiz. El juez a cargo de la causa, Jorge Simón Isach, concluyó que, tenemos acá parte del fallo, el encausado obró con plena conciencia de la criminalidad de su actuar, aunque sostuvo que con algunos atenuantes, como el hecho de que el crimen no fue ni planificado ni a sangre fría, supuestamente, sino más bien con emoción violenta y bajo los efectos del alcohol, ya que había empezado a consumir cerveza desde el atardecer del sábado 13. Se consideraron los antecedentes de su violencia de género hacia sus otras mujeres con las que estuvo relacionado, como Pelusa, su primera mujer, y Susana Jiménez, con quien estuvo, a quien conoció en el rodaje de La Mari, que también la fajaba. Otra prueba fueron las reiteradas denuncias que Alicia Muñiz hizo en vida en la comisaría, alegando que él le pegaba, que lo humillaba, que la laceraba. Cuando no aguantaba más se separaba de él, pero siempre terminaba regresando. Ahora, ¿cuál es el tema? Estamos hablando de el cartón, que es, digamos, no es menos importante este caso. Pero el eje de hoy son los malandras. Hoy es el de, digamos, malandras o atorrantes. El caso es que el cartonero Báez en su momento fue un caso de... se robó todos los premios. Se jactaba, o sea, ¿por qué? ¿Por qué el caso de tanta atención? Porque figuraba quizá algo de David contra Goliat. En ese momento, Monzón, poderoso, con muchos seguidores, campeón mundial de boxeo. De los deportistas más famosos, claro, uno de ese momento. Más famosos y más queridos del momento. Y un simple cartonero que venía a arruinar la fiesta. Simple, un cartonero contra el campeón mundial de boxeo que iba con amenaza de arruinarle precisamente su estadía fuera de la prisión. La cuestión es que, bueno, aparentemente fue nada más ansias de figuración. Antes de hablar acerca de una breve biografía del cartonero y lo que ocurrió con esto, vamos a estar escuchando un audio que es una entrevista del año, ya le estoy diciendo, mire, disculpe, una entrevista del 31 de julio de 1992. Pasaron 26 años ya, casi. Ajá. 25 y un mes, y 11 meses. Un audio de 5 minutos donde lo entrevista Canal 13. Esto es, la fuente de esto es el archivo de Film. Se le han cortado algunas partes que se iban del eje de esta para lo que era el programa. El archivo de Film es uno de los más grandes, si no me equivoco, de Latinoamérica. Es muy bueno y tiene un canal de YouTube donde suben material fílmico. Y de ahí se extrajo el audio para la entrevista del audio que vamos a pasar hoy. Así que vamos a escuchar y después volvemos. He escrito la verdad en la cual muchas cosas que yo he dicho en tribunales y que no salieron a la luz, ni en la policía ni en tribunales. Yo realmente no veo el porqué. En cuanto yo quise decirla en tribunales me dijeron que me podía retirar y me obligaron a retirarme. El doctor de la Canaria insistió
antes, durante y después del juicio a Monzón, en que a usted se le beneficiaba con mucho dinero para mantener lo que él afirmaba era una mentira? El doctor Lacanale para mí es y será el hombre más mentiroso de Mar del Plata. Él adjudicó de que yo tenía una casa de 2 pisos, un chalet, tenía camioneta y auto propio para pasear. Eso es toda mentira. Yo he ido al Banco Galicia y he pedido el número de cuenta corriente para sacar dinero, en la cual fui sacado por la fuerza de la guardia, diciendo que estaba loco. Báez, y la familia Atucha Anchorena, que se afirma lo ayudó tanto, esa mujer de incógnito que paraba en el Hotel Dorado de Mar del Plata, donde usted iba a recibir dinero, ¿cuánto dinero le dio? A mí dinero nunca me dio, por todo lo contrario. Ella me aconsejó y me dijo que si yo seguía adelante en el juicio y decía, como realmente lo decía, que Monzón iba a ser condenado, ella me iba a ayudar mutuamente y que no me iba a arrepentir. ¿Lo ayudó? Lo único que hizo fue comprarme una casita en 11.000 australes, en la misma villa, y después me llamó para presentarme al doctor Vega Lesic, a su secretaria, a la señorita Rosita, cual era su propia amiga, y éramos total 5 personas en el Hotel Dorá, en la cual me entrevistaron. Báez, ¿pero le compraron su declaración con esos 11.000 australes, con la casa? ¿Le compraron su testimonio contra Monzón? Yo especulo que no. ¿Por qué? Yo siempre iba a decir lo que vi y lo que era la verdad. Pero en todo caso, si no le daban la casa esa que le regaló esta señora, ¿usted podía o no podía decirlo? Yo lo iba a decir igual. Para mí era hacer justicia para que toda mujer golpeada y maltratada por aquellos hombres sean beneficiadas con lo que yo hacía, no con lo que ganaba. La señora Atucha Anchorena, ¿por qué llegó a ayudarlo de esa manera? ¿Para que usted mantuviera su testimonio o porque había alguna cuestión familiar de alguna mujer de la familia Atucha Anchorena que pasó una situación similar a la de Alicia Muñiz? Había una en la cual ella llorando me lo explicó y me dio a conocer. Y quería ella que se hiciera justicia, ya que no se pudo hacer con una sobrina de ella. ¿Qué le había pasado a esa sobrina? Según ella fue violada y maltratada y después muerta, en la cual configuraba el señor Carlos Monzón. ¿Monzón en esa situación? Sí, Monzón en esa situación y con amigos. ¿En dónde? ¿En qué lugar del país? Según ella me dijo que provincia de Santa Fe o algo por ahí, donde andaba de vacaciones esa piba. ¿Eso lo dijo delante del doctor Vega Lesic? Lo dijo delante del doctor Vega Lesic, la secretaria y la señorita Rosita. ¿Qué ocurriría si Monzón es liberado y usted lo encuentra aquí en Mar del Plata o en algún lugar del país? Yo de encontrar a Carlos Monzón en la calle le diría que esto te ha sido de lesión y que de macho no tenés nada, es una simple mujercita, valiente con los hombres en el ring por su sabiduría y por tu poder, nada más. Báez, si no hubiera existido ese dinero de esta señora que siempre estuvo en el anonimato, usted ahora desliza un apellido compuesto, Atucha Anchorena. Sí. ¿Y hubiera habido otra gente que le hubiera ofrecido el mismo dinero para no testimoniar contra Monzón? Hubo. La famosa rumbera, que no me recuerdo el apellido ahora, muy conocida, vino con un portafolio lleno de billetes verdes, el más chiquito sería de 100, de 50, en la cual yo le dije que ese dinero lo guardara para Carlos Monzón en el calabozo, para que comprara caramelo o revista, que yo no lo quería, que yo lo iba a quemar, lo iba a fundir. Volvamos 4 años y medio atrás y el hecho ocurrió tal cual usted lo contó. Yo quiero explicar esto, que si él la hizo, la paga, pero lo que le hicieron a él, una simple condenita, nada más. 11 años de prisión es una simple condenita.
Sí, para mí sí, por lo que hizo sí. Se cansó de golpearla, maltratarla y ahorcarla, y tirarla abajo y después tirarse a él arriba de la muchacha que se cayó abajo. Bueno, esto no es una dramatización, es real. Pueden buscarlo en YouTube, está la entrevista completa, dura alrededor de 13-15 minutos. Tuvimos que editarla. Bueno, hemos experimentado inconvenientes técnicos en el estudio que no permitieron que grabásemos la segunda mitad del cuarto bloque de nuestro programa, aunque sí salimos al aire con total normalidad. Para no dejar a nuestros oyentes de internet sin la oportunidad de terminar de escuchar la historia del cartonero Báez, resolvimos grabar como podíamos los restantes y subirlo en un segundo fragmento del cuarto bloque de esta manera, así como también insertarle el audio de nuestro fantasma tucumano, Eduardo Barrio Nuevo, en el que da una conclusión sobre nuestros malandras, atorrantes, chantas, pícaros o como mejor gustan llamarlos. Volviendo al audio que estábamos escuchando recién del cartonero Báez, que se grabó en el estudio, es evidente la cantidad de contradicciones en las que incurre la entrevista. Además está decir que fue calificado como falso testimonio. Por otra parte, cabe destacar la repregunta del periodista al decir que 11 años era una simple condenita. Bueno, quizá cambiaron los tiempos, pero para un homicidio de estas características siempre 11 años será una breve condena. Ahora, eso sí, hablaremos sobre la vida de nuestro protagonista, Rafael Crisanto Báez. Rafael Crisanto Báez, vamos a arrancar por el final, murió el 18 de octubre de 2003. Rafael Crisanto Báez, más conocido como el cartonero. Nadie lo hubiera conocido si no hubiese sido por ese apodo en la línea de los diarios cuando lo anunciaron su muerte. Este hombre que comentábamos deambulaba por la calle de la ciudad, se convirtió con el juicio de la muerte de Alicia Muñiz en un testigo estrella. Afirmaba, como hemos escuchado en el estudio, en el audio que emitimos desde el estudio, en la entrevista del año 92, que decía que iba a ser el que declaraba todo lo que sabía y que iba a hundir a Monzón, una especie de David contra Goliat. ¿Qué es lo que supuestamente había visto? Bueno, todavía en esa época, como comentábamos, había debates acerca de si Monzón había tirado a Alicia por el balcón o si ella se había caído, cosa que era un poco difícil porque Alicia Muñiz, por más que era modelo, no era muy alta, medía 1,64 m y la baranda medía 1 metro, así que era un poco difícil que se cayera accidentalmente hasta que se subiera a horcajadas. Por esto se habló en su momento de las tres hipótesis: accidente, suicidio, u homicidio. Monzón, como se comenta, también estaba lesionado. Y como comentábamos también en el tercer bloque, las aguas estaban muy divididas porque había poca gente que quería que fuese condenado porque era había sido campeón mundial de boxeo, una persona querida en el ámbito deportivo, y bueno, como se sabe, a veces hay condenados de primera y condenados de segunda, o acusados de primera y acusados de segunda. Al cartonero, como comentábamos, los que estaban en contra lo consideraban como el poseedor de la verdad, que tiraría por tierra todo lo que Monzón aseguraba. En esos momentos, cuando ocurrió el asesinato, andaba por el barrio de la Florida, donde estaba la casa donde se produjo el crimen, y las palabras que pronunció fueron las que casi se podrían haber convertido en un cross en la mandíbula del ex campeón mundial de boxeo. Dijo: yo vi cuando la agarró y se la puso al hombro como una bolsa de papas y la tiró del balcón. Después se sacó el pijama y se puso un short. Ella estaba en bombacho y corpiño. Yo vi cómo la mató. Bueno, la Argentina, que a veces da oportunidad como mediático a mucha gente, en ese momento le ensalzó.
Bueno, el cartonero escribió un libro, como nos comentaba Gastón Matute en el mensaje, llamado Yo derroté a Monzón. Hubo en el tribunal, sin embargo, quienes creyeron en él en su momento, porque había dicho que Alicia estaba con corpiño. Bueno, cuando cayó no tenía corpiño, pero había marcas de haber tenido uno puesto. Cuando lo tuvo puesto, se lo sacaron cuando cayó, lo llevaba puesto antes. Bueno, y Monzón, al ser llevado al hospital para curarse de la lesión en la clavícula, que supuestamente se rompió al caer, tenía puesto un short limpio, cosa que se condice con lo que supuestamente había dicho. Otras cosas que había dicho era que Monzón le había pegado una cachetada a Alicia Muñiz, que coincidía con la autopsia. Pero los integrantes del tribunal que juzgaba el caso no le creyeron ni una sola palabra, porque, según decían, los datos que había declarado Báez coincidían con lo que estaba en el sumario. O sea, eso estaba en el sumario. Pero bien, podía haberlos conocido por la prensa por formas que se filtran las informaciones. Y sobre el lugar de donde se encontraba cuando vio todo lo que dijo, todo lo que dijo que vio, al haber visto esto, resultó dudoso porque no estaba supuestamente en una posición para obtener una visual derecha. Finalmente es obvio que Báez no derrotó a Monzón, fue derrotado a Monzón por sí mismo. Y este cartonero que quería cobrar por las entrevistas, como 15 años después harían muchos que se convirtieron en mediáticos, fue descartado como testigo y se ordenó abrir un proceso por falso testimonio. Luego Báez siguió juntando cartones y botellas después de terminar el juicio, mientras tiraba un carro de 2 ruedas. Y el 18 de octubre de 2003, a los 82 años, falleció. Y acá un dato trágico, quizá, que se condice con algo del hecho, ¿no? Que todo esto fue una gran tragedia. 3 años después, en el 2006, cabe destacar, vamos a hacer una aclaración, el cartonero Báez, un hijo que tenía, o había terminado preso por un delito que no cabe acá consignar cuál. Este hijo a su vez tenía otro, o sea, el nieto del cartonero Báez. El nieto del cartonero mató a su padre, Ricardo Báez, de 43 años, vaciándole el cargador de una pistola 9 milímetros que le había robado a un policía, o que había sido robado, mejor dicho, a un policía. Estaban discutiendo por cuestiones personales, según dijo la madre, que fue quien lo entregó a la policía. Concluyendo sobre el caso, más allá de que el cartonero Báez dijo cosas que efectivamente estaban en la causa y incurrió según el juicio en mentiras recolectadas por los medios de comunicación, y no tenía una posición para obtener una buena visual del hecho, lo que lo cataloga como quizá un atorrante o un malandra, pero no quizá como en los casos anteriores simpático, sino por todo lo contrario. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar a nuestro fantasma tucumano Eduardo Barrio Nuevo, que va a concluir con lo que estábamos desglosando para dar un cierre a lo que estábamos hablando. Reflejan su condición en los lugares menos pensados, en las partículas menos pensadas. Hay quienes dicen que cierto jugador de fútbol es un reflejo de una sociedad en un contexto histórico determinado, o quizás un científico, o quizás un escritor, o quizás un libro, o quizás una canción. ¿Y por qué no uno de estos parias, uno de estos malandras también, vengan a sintetizar todo lo que ocurre, todo lo que transcurre
la crudeza que nos da la naturaleza. Actores que quizás son llamados crueles porque tenemos un concepto de crueldad instituidos. ¿Cómo definiríamos al dios Loki? ¿Cómo definiríamos a Baco? ¿Cómo definiríamos a Zeus hoy en día? Compramos ese bien empaquetado, ya preparado, ya armado y listo para consumirlo. Porque quizás, como dice Foucault, el poder crea su propia resistencia. Bueno, volviendo y agradeciendo a nuestro fantasma, que es bastante locuaz, bastante culto, queremos concluir con lo que hoy hemos estado hablando. Ahí creemos, tanto Nico, que no está grabando en este momento, como yo, distintos grados de atorrantes. En los casos narrados por Nicolás Carmona, el criollo y el portugués por un lado, el falso sobrino de Rockefeller por el otro, son dos atorrantes casi inimputables, dos tipos de los cuales uno sin dudar sería amigo. Los amigos de uno, si los eligiera más allá de las circunstancias de la vida, serían precisamente ese tipo de gente. En el caso de nuestro apostador anónimo, quizás también, debido a que no hacía un daño cabal sobre un individuo de las masas, sino sobre algo impersonal, como el casino. Pero en el caso del cartonero Báez se dirimía la culpabilidad o la inocencia de un enjuiciado, y no en cualquier tipo de caso, sino en un asesinato cruel. Nosotros creemos que los lindos atorrantes, malandras o chantas, aquellos que no solo no le hacen daño a nadie, sino que también son simpáticos, son los que valen la pena tener cerca. No sin embargo nosotros, esto dicho sin buscar ninguna moralina, sino por valores propios. Esto es sin caer en lugares comunes, porque ninguno de nosotros se cayó del cielo. Y yo no caí del cielo de los redondos, es con el tema que nos despedimos. No sin antes recordarles nuestras vías de comunicación. Pueden encontrarnos como Crónicas Marplatenses en Facebook y YouTube, donde estamos subiendo los programas grabados, con algunos días de delay, pero estamos subiendo los programas grabados, y como @crónicasmarpla en Twitter e Instagram, donde también subimos contenido interesante. Pueden recomendarnos temas, hacernos sugerencias, aclararnos datos que hayamos dado y hacernos preguntas, las preguntas que gusten hacer. Una vez más, como en cada emisión, les agradecemos de corazón que nos acompañen, que nos hagan el aguante y que participen con ideas y con audios, con todo lo que puedan. Este programa lo hacemos entre todos.
Hasta el miércoles que viene. Muchísimas gracias.